Estimados amigos de Visión Democracia TV, hoy converso con Antonio Ledesma, exalcalde mayor de Caracas, presidente del partido Alianza Bravo Pueblo y, por supuesto, importante dirigente de la oposición venezolana. Gracias, Antonio, por aceptar de nuevo la invitación de Visión Democracia TV. No, gracias a ti, Darwin, porque siempre es placentero conversar con gente como tú y poder llegarle a través de tu programa a mucha gente, y sobre todo los venezolanos que están en la diáspora e incluso dentro de Venezuela que te siguen diariamente. Antonio, quisiera comenzar con la supuesta construcción de una nueva plataforma de unidad. Hace algunos días, con un intervalo de pocas horas, coincidieron Leopoldo López y Juan Guaidó en anunciar la construcción de una supuesta plataforma unitaria. Ahora, te quiero preguntar, ¿tú has sido contactado para esa nueva plataforma unitaria? Porque la información que tengo es que a muchos sectores ni siquiera se les ha notificado algún tipo o se les ha dado algún tipo de información. No, comienzo por lo primero, en decir que sí, que he sido contactado. He participado en reuniones bilaterales por separados con distintos factores, porque estoy persuadido de que es indispensable que en Venezuela pongamos orden en el desorden, con Correcto. una oposición tal cual como está ahora. El que goza un pullero es Nicolás Maduro, de ver cómo ha logrado primero infiltrar, porque la oposición más que dividida lo que está infiltrada. Y esa es una aclaratoria que hay que hacerle, sobre todo a muchos líderes internacionales con los que converso y con las manos en la cabeza nos reclaman cómo es posible que la oposición de Venezuela esté dividida. Y yo le he dicho, no, no es que esté dividida, la oposición lo que está es infiltrada, porque unidad ha habido en distintas coyunturas y gracias a esa unidad es que logramos, por ejemplo, para no irme en otros detalles, la clamorosa victoria del 6 de diciembre del año 2015. Ahora, de allí ocurrieron dos cosas. Una, que esa gran victoria no fue administrada apropiadamente porque falló la aplicación de una receta estratégica. Y dos, comenzó la trama madurista de reventar de alguna manera el poder de la unidad. Recuerda, Darwin, que se concibió la llamada tarjeta de la manita. Esa tarjeta de la manita logró concentrar allí a todas las fuerzas políticas, pequeñas, medianas, grandes, etcétera, y fue como una suerte de torpedo que le metimos a la narcotiranía. Maduro, con sus asesores cubanos, advirtió el poder de esa unidad y comenzó entonces toda esa maniobra para penetrar, infiltrar, comprar, extorsionar, doblegar a factores de la acción, para ver cómo se concibe un eje unitario conforme al cual se puede adelantar una estrategia que tenga coherencia con una dirigencia que tenga objetivos políticos específicos. No se trata de otra puesta en escena para que nos saquemos una fotografía y después cada quien haga lo que le venga en gana. No, tiene que ser una unidad con contenido, una unidad con autenticidad genuina, una unidad genuina que de verdad, cuando hablemos de Venezuela, digamos de corazón y no de la boca para afuera. Antonio, a mi criterio, no solamente a la oposición los está afectando la falta de unidad, sino estas diferencias internas en los celos entre los liderazgos y, por supuesto, la infiltración del oficialismo. Pero además la falta de un interlocutor válido. Pareciera que Juan Guaidó está demasiado desgastado para liderar la oposición en los escenarios que pudieran ocurrir en este 2021. ¿Tú crees que falta un interlocutor válido, que debe seleccionarse ese interlocutor válido? Es que la validez del interlocutor requiere también de una ruta definida. No habrá interlocutor que pueda cumplir exitosamente su papel si no es acompañado, acuerpado por los distintos factores Correcto. que podamos articular esa hoja de ruta conforme a la cual sepamos hacia dónde vamos. Lo que ocurre actualmente en Venezuela es esa dispersión de dirigentes que quieren ir a las elecciones regionales, de dirigentes que se metieron en las elecciones parlamentarias a sabiendas de que eso era un pozo infestado de triquiñuelas, de trampas, de dirigentes que desde ya están haciendo cálculos para candidaturas presidenciales, como que si estuviéramos en el país de las maravillas, cuando bien sabemos que Venezuela es un país atenazado por esta narcotiranía, que la gente adentro se está muriendo de hambre, que la gente está declarada en resistencia, porque hay que ver
el papel heroico que asumen millones de venezolanos que se quedan dentro del territorio nacional, porque por otro lado vemos a los que protagonizan la diáspora, seres humanos que huyen, como lo decía en una carta pública al presidente Sebastián Piñera de Chile, huyen del infierno, porque lo que hay en Venezuela es un verdadero infierno donde la gente no tiene comida, no tiene medicina, no tiene seguridad, donde las pandemias están a la orden del día. Ahora, ¿se podrá lograr esa unidad? ¿Qué ha ocurrido en esa reunión? ¿Puedes comentarnos algunas? Bueno, ¿Hay dirigentes dispuestos a ceder en sus posiciones? Bueno, se han hecho algunos intercambios, pero yo pecaría de irresponsable. Primero, si me pongo yo a anunciar que se va a crear un frente unitario, porque eso tendría que anunciarse una vez que esté articulado el mecanismo y la manera como realmente vamos a lograr tener un centro de coincidencia para lograr lo que la gente quiere, que es la libertad de Venezuela. Si no hay acuerdo en cuanto a los mínimos, y los mínimos cuáles son para mí, primero, el gran paraguas de la lucha por la libertad de Venezuela. Cuando alguien habla de elecciones, primero hay que precisar qué elecciones, elecciones municipales, elecciones regionales, elecciones presidenciales, pero además cuando se habla de elecciones libres, cuando se le pone ese calificativo, elecciones libres, bueno, no hay que ser no hay que ser Napoleón, no hay que ser ningún sobrado analista político, observador político para saber que en Venezuela no habrá elecciones libres mientras Maduro siga manipulando las instituciones públicas. Y fíjense que ya se ha buscado una comparsa que le está haciendo el coro para hablar de que se van a crear las condiciones, y las condiciones que ellos anuncian es que van a nombrar unos nuevos rectores escogidos por ellos, que van a revisar el registro electoral permanente por los técnicos, entre comillas, que ellos seleccionen, y que van a tener observación internacional, seguramente sus amigotes del Foro de Sao Paulo, o los observadores serán los capos de la FARC, del ELN, o los jefes de los grupos terroristas de Hezbollah. Así, aquí no necesitamos ingenuos. Si algo requiere el pueblo de Venezuela, que quienes estén al frente de la defensa de sus intereses ni sean ingenuos, ni sean víctimas de las picaduras de alacranes, porque así nunca vamos a lograr la libertad del país. Antonio, tú has sido uno de los dirigentes que ha tenido una visión más realista de la situación venezolana. Quizás tu amplio conocimiento de todos los problemas que afectan a los venezolanos en los distintos rincones te permite tener esa percepción. ¿Cuáles crees tú que van a ser los escenarios para este 2021? Que comenzó con grandes incertidumbres, pero que pudieran existir buenas expectativas de solucionar el problema venezolano. Bueno, yo creo que lo que se requiere es una mayor presión internacional, que no es eh, un planteamiento fantasioso de mi parte, porque lo que ocurre en Venezuela es de la incumbencia de gobiernos democráticos del mundo libre, que cuando vuelven a pasar revista a lo que está aconteciendo en el territorio venezolano, por supuesto que se le prenden las alarmas, porque es un hecho cierto, como ya lo hemos conversado en otras ocasiones, con las transnacionales del narcotráfico internacional, que de Venezuela siguen saliendo toneladas y toneladas de cocaína, que no solo tienen como destino Estados Unidos, sino que van también vía África hacia Galicia, y de Galicia a inundar el mercado de consumo europeo. En Venezuela operan a sus anchas los grupos irregulares de la FARC. O sea, la denuncia que hizo en la ONU el presidente Duque está más que confirmada por las evidencias que ahora son del dominio público, de cómo tienen campamentos instalados los factores que manejan el ELN en el estado Apure, en el estado Guárico, de cómo tienen pistas de aterrizaje que administran los miembros de los cárteles de la droga de Jalisco, de Sinaloa, el cartel de La Guajira, la droga que entra por el Catatumbo, los aviones que despegan de manera subrepticia hacia Honduras. O sea, todo ese entramaje de narcotráfico, terrorismo, AMPA común, es una amenaza seria, no solo para los venezolanos, que ya no es que nos estén amenazando, es que somos víctimas. Los venezolanos somos ciudadanos de un país reducido a un narcoestado, donde convergen las figuras de Estado fallido, porque es un Estado fallido porque las instituciones están vaciadas de contenido. Hay una institución que tenga un hueso sano, y al mismo tiempo es un Estado forajido porque el territorio de Venezuela ha sido somalizado.
El territorio de Venezuela, como lo revelaba el cardenal Porras el día de ayer, una declaración que le decía que hay espacios de Venezuela que no se sabe quién las controla. Si las controla Maduro con sus mafias, o si las controla la FARC, o si las controla el ELN, o las controla Hezbollah, o los controla la banda del Picure, o la banda del Tren de Aragua, o la banda del Coqui, o los pranes que están en Tocorón. Es un país en una situación realmente de clara emergencia. Y eso es una amenaza para los Estados Unidos, porque Estados Unidos sabe, y porque si a uno le llega la información, la deben tener también en el Pentágono, Correcto. la debe tener el secretario de Seguridad, la debe tener la CIA, la debe tener el FBI, de todos los desplazamientos que hacen dentro del territorio nacional, los factores militares relacionados con Irán, con Rusia, y todos estos procedimientos a los cuales ya me referí superficialmente, que se le atribuyen a los grupos irregulares de la FARC o del ELN de Colombia. Antonio, que tenemos que hacer una pausa. Te dejo la interrogante para el próximo segmento. El plan de Joe Biden. Con la victoria de Joe Biden en Estados Unidos se abrió la puerta a un cambio de enfoque, aunque las intenciones sean las mismas y las presiones también sean iguales, pero pareciera que hay un cambio de enfoque. Quisiera que conversáramos sobre eso en el próximo segmento. Ya regresamos. Antonio, con la victoria de Joe Biden en Estados Unidos se preveía un cambio de enfoque en la estrategia hacia Venezuela. Aunque en Estados Unidos la política exterior es bipartidista y se diseña en el Senado de Estados Unidos, por supuesto siempre el estilo del presidente va a marcar la ejecución de esa política exterior. ¿Qué prevés tú en torno a lo que hará Joe Biden en Venezuela? Porque por ahí circulan algunas informaciones todavía no oficiales. Bueno, yo rescato como titular en mi respuesta a tu pregunta lo que tú mismo has soltado en la formulación de este interrogante. Habrá un cambio de estilo, que es natural, es propio, Claro. porque como el que baila en grupo, tú puedes bailar en grupo, pero tú marcas tus propios pasos. En Estados Unidos hay una democracia y hay alternancia en el ejercicio del poder, lo acabamos de ver, del presidente Donald Trump al presidente Joe Biden. Pero en el fondo van a defender la misma política contra el terrorismo, la misma política de Estados Unidos contra el narcotráfico, la misma política de Estados Unidos contra los factores que son responsables de escandalosos hechos de corrupción. Y yo me agarro para sostener este argumento a los hechos concretos. Es un hecho concreto que el secretario de Estado, el nuevo secretario de Estado designado por el presidente Biden, declaró en el Senado de Estados Unidos de manera formal que Maduro representa una dictadura brutal. Bueno, estamos hablando de una figura que va a tener la responsabilidad de hacerle seguimiento a todo lo que se ha venido haciendo hacia Venezuela y lo que se continuará implementando como política de apoyo, de solidaridad y de resguardo de los propios intereses de los Estados Unidos. De allí que las pinceladas que uno ve en el paisaje es que esta nueva administración no va a dar un giro en cuanto a lo que al fondo respecta, porque como tú también lo apuntabas, hay una política bipartidista, confrontaciones en distintas disciplinas, a la hora de interpretar distintos temas, pero en el caso de Venezuela hay una conducta coherente que se confunde entre republicanos y demócratas. Ahora, Antonio, se habla de una alianza multilateral que va a presionar a través de la vía política y diplomática y que pudiera incluir a aliados confiables del chavismo para generar un cambio en Venezuela, como Rusia, como Cuba, como China e incluso de Irán. ¿Tú crees que ese enfoque pudiera ser positivo para resolver el tema venezolano? Nunca ha estado fuera del foco multilateral el tema de Venezuela. Recuerda que así como han habido sanciones de Estados Unidos y de Canadá, así como en nuestro hemisferio se crea el Grupo de Lima, en Europa se ha creado el Grupo de Contacto. Y no es nuevo, no es desde la victoria de Biden para acá. El Grupo de Contacto incluso comenzó a funcionar
desde el 2018, 2019. La Unión Europea también ha dictado sanciones. Ahora, sí hay variaciones. Por ejemplo, el señor Borrell ha insistido en el diálogo, ha insistido, incluso quiso meter su mano en los asuntos internos cuando hablaba de que la oposición tenía que ponerse de acuerdo. Yo creo que más bien lo que tienen que hacer algunos factores internacionales es ponerse de acuerdo ellos mismos, porque hay factores internacionales, por ejemplo, que sancionan a Maduro, que sancionan a los colaboradores de Maduro por narcotráfico, por corruptos. Por ejemplo, vemos cómo la ONU, a través de su alta comisionada de derechos humanos, calificó a Maduro de responsable de la comisión de crímenes extrajudiciales. Ese informe de la señora Bachelet, suscrito por la señora Bachelet, es lapidario. Y si alguien dudaba que el régimen de Maduro es responsable de la comisión de crímenes de lesa humanidad o que se usa la tortura como un mecanismo común en los servicios policiales adscritos al régimen, bueno, ese informe despeja cualquier duda, cualquier incertidumbre. Pero al mismo tiempo vemos que hay una comisionada de la ONU en Venezuela hablando con Maduro. ¿De qué hablaron? Hablaron de los crímenes de lesa humanidad, hablaron de las torturas, hablaron de los desaparecidos, hablaron de las ejecuciones extrajudiciales, hablaron de las andanzas de Maduro con los grupos de los cárteles, el cártel de los Soles, el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez. O sea, son contradicciones que hay que resolver ya de parte de la comunidad internacional. Gente de la comunidad internacional que nos dice a los de la oposición, únanse, pero después van a Venezuela a meter su mano para dividir a la oposición, porque lo que se intentó hacer el año pasado, cuando habían factores internacionales interactuando en Venezuela, son sacando a dirigentes de la oposición de Venezuela para que se metieran en las elecciones parlamentarias organizadas por Maduro, eso es un paso en falso, que en nada ayuda a que la oposición pueda dirimir de manera sosegada sus discrepancias o diferencias. Yo creo que para Venezuela va a haber una necesaria cooperación de la comunidad internacional. Y allí va a ser fundamental la hoja de ruta que tiene que articular la propia oposición de Venezuela para que cuando esa oposición se vea representada en la Unión Europea o se vea representada ante los miembros del Grupo de Lima o ante los voceros del presidente Biden, se vaya con una sola posición. Lo que no puede seguir es este desorden, que un día va un dirigente A hablar en el Departamento de Estado, se echa un discurso, y la semana siguiente va el dirigente B, habla con los miembros del Departamento de Estado y se echa un discurso totalmente distinto al que pronunció días anteriores el vocero A, o lo mismo ocurre en Europa. En Europa algunos decimos, no podemos avalar el fraude parlamentario, y de manera simultánea hay otros voceros de Venezuela de la oposición diciendo a los voceros de la Unión Europea que sí tenemos que participar en elecciones parlamentarias. Ese tipo de incoherencia es la que hace daño a los intereses de Venezuela y, por supuesto, perturba cualquier política multilateral que se quiera implementar desde los escenarios internacionales. Ahora, se está conversando en la oposición para definir esa estrategia única frente a ese escenario de una presión multilateral mucho mayor. Es que esto es obvio. Nosotros necesitamos de una mayor presión de la comunidad internacional. ¿Qué está buscando Maduro? Maduro está buscando debilitar a quien actualmente, no te guste o no a ti o a mí, es el vocero que señalan la Unión Europea, que señalan los Estados Unidos, que señala Colombia, etcétera, que es Juan Guaidó. ¿Y cómo lo debilitan? Bueno, tanto y en cuanto vaya perdiendo reconocimiento. Y por eso hay lobistas que se mueven por encargo de Maduro, que están haciendo el trabajo de serruchar las patas en algunos enclaves de la comunidad internacional. Porque tanto y en cuanto esté debilitado no solo el gobierno interino, sino la lucha opositora, estará Maduro en mejores condiciones de negociar. Porque esa es la apariencia que él trata de irradiar hacia el mundo, que él está dispuesto a dialogar, que él está dispuesto a conversar, cuando bien sabemos que ni Chávez ni Maduro respetaron los acuerdos de los diálogos que se realizaron tanto en la era de Chávez como ahora en la de Maduro. Ya hemos hablado de 13 procesos de diálogo. El último fue el diálogo de Barbados. Y Maduro lo que hizo fue
estirar la cuerda para que pasara el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, 5 o 6 meses dialogando, que lo que quería Maduro realmente era que bajaran las aguas, que estaban encrespadas, que la euforia con que el pueblo estaba en las calles también se tornara en apaciguamiento y ahora en una suerte de mezcla de sentimientos que van desde la decepción, la frustración o la indignación de los venezolanos de ver que pasaron 2 años con el gobierno interino y no se logró el objetivo clave, el objetivo esencial, que es el cese de la usurpación. Antonio, tenemos que hacer una última pausa. Te dejo la interrogante, la vía electoral. Al parecer, esta presión internacional buscará unas elecciones verdaderamente libres con un sistema electoral depurado en Venezuela. Yo quiero escuchar tu posición frente a esa posibilidad. Hagamos una última pausa. Ya regresamos. Antonio, se habla extraoficialmente de que el plan de Joe Biden en conjunto con la Unión Europea, además de sumar a Rusia, China, Cuba y posiblemente a Irán, buscaría no un diálogo, sino una presión para realizar elecciones presidenciales en Venezuela en este 2021. ¿Cuál es tu posición frente a ese objetivo macro de esa posible alianza multilateral? Yo sigo insistiendo que debe haber una premisa a tomar en cuenta por la comunidad internacional a la hora de plantear este esquema de elecciones libres, que es lograr la libertad de Venezuela. Ese sería el cambio del mantra que en lo personal yo avalaría. Si ya no se quiere hablar del cese de la usurpación, bueno, hablemos de la libertad, porque sin libertad no habrá ni elecciones libres, ni habrá respeto a la libertad de expresión, ni habrá respeto a la propiedad privada, ni habrá seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, no hay confianza. Y si no hay confianza ni seguridad jurídica, no hay estabilidad política. Sin estabilidad política no habrá gobernanza. ¿Cómo se puede hablar de elecciones libres en un país donde las instituciones son eh, paredones de fusilamiento? Es un paredón de fusilamiento al Tribunal Supremo de Justicia. Allí le dictan medidas privativas de libertad a su antojo a cualquier disidente, llámese periodista. Y cuando va un funcionario internacional a Venezuela, entonces comienza a operar la puerta giratoria. ¿Verdad? Mira tú lo que hicieron con estos activistas del movimiento azul, que los ponen en libertad bajo condición, pero al mismo tiempo activan la puerta giratoria para que salgan unos y entren otros. Entonces, puede haber elecciones libres en un país donde los presos, donde hay presos políticos, van a regresar todos los exiliados, le van a levantar la censura a los medios de comunicación, a los que sobreviven en Venezuela, sobre todo los portales, van a eliminar el control del Plan República, que ha sido controlado en estos últimos años por las élites militares comprometidas con la narcotiranía, van a eliminar los puntos rojos, van a desactivar los colectivos, los grupos violentos, van a depurar realmente el registro electoral permanente, van a permitir que se hagan auditorías a los procesos electorales. Te recuerdo, Darwin, que el año 2014, el año 2013, después del proceso electoral del 14 de abril del 2013, que ganó Capriles, Maduro se empeñó en hacer una toma de posesión, invitó a varios jefes de Estado estaban renuentes a viajar a Venezuela, a la toma de posesión de Maduro, y sí, hubo una reunión previa en Lima, y en esa reunión previa en Lima, la condición que pusieron los presidentes de algunos países latinoamericanos era, o fue, que asistirían a la toma de posesión si Maduro asumía el compromiso de hacer una auditoría para ver si realmente hubo o no fraude en el proceso de abril de ese año. Maduro juró, firmó hasta con su propia sangre el documento, pero después, ¿qué hizo? Se burló de esos presidentes, se burló de la comunidad internacional. Por lo tanto, ¿qué tipo de registro electoral permanente de datos? ¿Qué tipo de auditoría se van a tener? ¿Qué tipo de observadores? ¿O van a ser observadores que quedan reducidos a mirones de palo? Que le dan una credencial para que vean de lejitos un centro comercial, pero no van a poder meterse en
entre telones de lo que es realmente un proceso de votación en Venezuela. De allí que aquí no se pueden dar pasos en falso. Yo te pregunto a los que están desde ya diciendo que van a ir a las elecciones regionales, ¿está ahorita la oposición en mejores condiciones que en 2017? En el 2017 se cometió el mismo error, se tropezaron con esa piedra del fraude en el camino. Muchos factores se fueron a meter de cabeza en las elecciones regionales con la esperanza, el señuelo de que íbamos a ganar 20, 22 gobernaciones. Al final fue al revés. Maduro, en medio de una crisis económica y social espantosa, se alzó con 20 gobernaciones. ¿Qué ha cambiado para que pensemos que ahora vamos a ganar más gobernaciones? Pero además, ganar una gobernación, ¿para qué? Para que al gobernador de Mérida o al de Nueva Esparta le nombren un protector, que hasta para prenderle una vela a la Virgen del Valle tienen que pedirle permiso al protector de Maduro designado en Margarita. O para poder hacer algo en el Táchira, la actual gobernadora tiene que depender de lo que diga Freddy Bernal, que es el protector designado por la narcotiranía. Si bien sabemos que los gobernadores, que los alcaldes quedan reducidos a pagar una nómina, son como jefes de personales de esas instituciones públicas, porque les han quitado todas las facultades, todas las potestades, todas las atribuciones. Pero es que la verdadera razón de esta lucha no es una gobernación, una alcaldía. La verdadera razón de esta lucha es rescatar la democracia, arrancarle las instituciones que están en las garras de estos grupos que llegaron para quedarse para toda la vida en el ejercicio del poder. Ahora, Antonio, si en el marco de estos objetivos nuevos dentro de la coalición internacional que lidera Estados Unidos y la Unión Europea, se logran las condiciones para participar en un proceso electoral presidencial, ¿la oposición debe elegir su candidato mediante unas primarias? ¿O tú crees que debe ser Juan Guaidó o alguno de los líderes de la oposición actual? No, yo creo que primero hay que ponerse de acuerdo en estos planes. Mi recomendación, y así lo acabo de escribir en un libro que debe salir muy pronto a las librerías ojalá de Europa y por Amazon, en el que hablo de la necesidad de firmar ya un pacto de Estado. Así como los líderes de la generación del 28 y quienes estaban, surgieron después como líderes políticos, fueron capaces de suscribir el pacto de punto fijo, un mínimo, y después en un anexo, un acuerdo programático. Nosotros requerimos de cara al futuro un pacto de Estado. Y digo pacto de Estado y no de gobierno, porque ese pacto de Estado debe incluir un gobierno de transición, el acuerdo para respaldar un gobierno de transición, un acuerdo para que podamos hacer una revisión completa de la actual Carta Magna, desde eliminar la reelección, y me parece que eso de la reelección indefinida es perverso, crear condiciones para que haya un liderazgo colectivo, una responsabilidad colectiva para que dejemos de lado progresivamente el presidencialismo, porque no podemos seguir creyendo que un solo hombre va a ser capaz de resolver todos los problemas que tenemos en Venezuela, pasar la página del país rentista, pasar la página del país con ese mito de que somos ricos porque tenemos petróleo, pasar la página del clientelismo que tanto daño ha hecho, del populismo, de la demagogia, comenzar a hablar de la necesidad de colocar a la educación como la gran estrategia dentro de ese gran pacto de Estado y desarrollar allí unas iniciativas que propongo, como es procurar para Venezuela un plan Colombia, así como el que procuró el presidente Pastrana para Colombia, un plan Venezuela, que se ocupe del tema de rescatar la tranquilidad, la paz, porque Venezuela tendrá que operar una institución que sea capaz de administrar la violencia, la violencia legítima, un plan Marshall a lo venezolano para todo el proceso de reconstrucción de la infraestructura, del tejido social que está destruido, sacar de la pobreza a la gente que se está muriendo allí arrinconada en esa situación de penuria. Y, por supuesto, en cuanto a la conducción política, si tienen que hacerse primarias. Aquí no hay candidatos designados. Aquí, con el compromiso de todos los que se vayan a involucrar en ese proceso, de respetar los resultados. Y tuvimos una buena experiencia. Claro. Sí, la unidad no fue mala en todos los campos. Creo que hay un esfuerzo positivo. Cuando la unidad se dio un reglamento,
habían reglas del juego, en eso hizo un gran trabajo Ramón Guillermo Veledo. Se escogió el candidato presidencial por primaria. Ese modelo de las primarias fue halagado por toda la comunidad internacional. Incluso había gente que quería franquiciar el proceso mediante el cual la oposición de Venezuela seleccionó sus abanderados a las distintas instancias, entre otras la más importante, la candidatura presidencial. Creo que de cara al futuro tiene que hacerse primero una consulta previa. Pero antes de llegar a debatir sobre esto, porque no podemos poner la carreta delante de los caballos, tiene que haber un compromiso muy serio de primero rescatar la libertad de Venezuela, de primero salir de la narcotiranía, de primero ponernos de acuerdo para que todos le metamos al hombro un gobierno de transición. El gobierno de transición va a ser un desafío mucho mayor que lo que vendrá posteriormente, porque el caso de Venezuela es muy peculiar. Si tú analizas cómo estaba Venezuela después de Gómez, yo que estaba leyendo la historia, porque eso lo aprendí de Rómulo Betancourt, que siempre cuando nos reunía a nosotros, yo tuve ese privilegio de ser miembro del Buró Juvenil Nacional de Acción Democrática a los 19 años, e íbamos a reuniones privadas con el presidente Betancourt en Pacaigua, y él siempre machaconamente nos decía, tienen que leer la historia. Y yo decía, bueno, el presidente con su tema de la historia. Ahora entiendo a Betancourt, por qué Betancourt insistía tanto en que leyéramos la historia. Si tú lees cómo estaba Venezuela después en que le dieron el golpe al maestro Gallego en el 48, una Venezuela con proyectos, todo eso que edificó el perijimenismo, desde la autopista Caracas-La Guaira, las avenidas Andrés Bello, la avenida Urdaneta, una serie, la ciudad universitaria, todo eso venía proyectado de 1939, de 1944, de 1946. Si tú ves cómo estaba Venezuela cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ni comparar con lo que está viviendo ahora Venezuela. O si tú quieres extrapolar esto hacia el continente y te preguntas, bueno, ¿cómo estaba Chile cuando llegó Patricio Aylwin a la presidencia de Chile? ¿O cómo estaba España cuando asumió el poder Adolfo Suárez y posteriormente Felipe González, después de la muerte de Franco en su lecho de enfermo? Una situación distinta. En lo de Venezuela es una catástrofe. La mayor hiperinflación del mundo, una moneda devaluada, que no se sabe por fin si tenemos moneda o no tenemos moneda, porque pasamos del bolívar simple al bolívar fuerte, al bolívar soberano. Un bolívar, una moneda de la que se deriva un salario más que paupérrimo, que equivale actualmente a menos de 70 centavos de dólar. Un país con una inseguridad espantosa. Somos el país, por lo menos el área metropolitana de Caracas, con la mayor tasa de inseguridad del mundo. Somos el país de Sudamérica con la mayor tasa de natalidad de niños que nacen de madres adolescentes. La caída del Producto Interno Bruto, más del 70%. O sea, el doble de la depresión, de los efectos de la Gran Depresión de Estados Unidos en 1929-1930. De allí que esto no es pan comido. Aquí sería una conducta irresponsable del liderazgo político de no entender la situación en la que está en Venezuela, y que para poner en marcha un plan Colombia adaptado a Venezuela, buscando recursos en la comunidad internacional, y para poner en marcha un plan Marshall adaptado a la realidad de Venezuela, se va a requerir no solo capacidades dirigentes que demuestren que tienen condición de estadista, y además de la capacidad y el talento de los técnicos, la honestidad. Porque imagínate tú, vamos a estar hablando de fondos de 80.000, 90.000 millones de dólares. Si ahora han aparecido unos robagallinas que de la noche a la mañana, con los poquitos recursos que se han asignado a estos prolegómenos, imagínate tú qué pasaría si no hay transparencia, si no hay sentido de responsabilidad, si no hay ética política a la hora de administrar recursos. No vamos a dar la talla, porque de la honestidad se sabe cuando tú pones a alguien a administrar recursos. Hay muchos que pueden hablar de honestidad, pero no han manejado ni siquiera una bodega. Bueno, lamentablemente se nos agotó las riendas de un organismo público. Ya tengo que manejar presupuesto. Antonio, se nos agotó el tiempo. Te quiero agradecer de nuevo por haber aceptado la invitación. Espero que conversemos más adelante durante este año y
la situación de Venezuela ya esté comenzando a tomar una forma positiva para poder resolver esta crisis este mismo año. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Análisis.